Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén mirando el video. El tema que vamos a tratar son los censos. Sin antes presentarles a mi equipo, que está conformado por Brian de Fuentes Vázquez, Lucero López Flores y su servidor Josma Ramírez Zamora, del tercero grado Grupo E. Los temas que vamos a tratar en este video es historia y evolución, datos o referencias a nivel global, evolución histórica de los censos y su importancia económica, política y social. Enfoquémonos un poco en qué son los censos, ¿no? Se preguntarán, y actualmente se le denomina al recuento que conforma una población estadística como un conjunto de elementos de referencia sobre los que se realizan las observaciones. Si bien a lo largo de toda la historia, el hombre o ser humano sentía esta necesidad de saber cuántos eran y cuántos bienes poseían, fue en base a estas cuestiones en la que surgen los censos. Historia y evolución. Podríamos hablar desde la prehistoria, ¿no? Cuando los seres humanos, como ya había reiterado, hacían este recuento de personas, querían saber cuántos individuos existían en la sociedad, hablando también del recuento de sus actividades como de la caza, la agricultura, la recolección, información que ayudaba para saber las necesidades que contaban y deberían de contar. Esto lo hacían en piedras, en murales, en maderas, en lo que hoy se conoce como la prehistoria. Es aquí donde surgen los primeros antecedentes históricos en Roma, Egipto, Babilonia y China. Se tiene noción de los principios de los censos, que fue en Egipto. Como ya había reiterado, es uno de los más antiguos, realizado en la dinastía 1, en el año 3050 a.C., y que fue un censo para consultar datos acerca de la cosecha. Y otra, que fue en China en el año 2238 a.C., que fue hecho por el emperador Yao y mandó para empadronar a la población y tener datos así de, de los valores de los cultivos. Ahora hablemos un poco de Roma. La manera en la que los romanos se beneficiaron de los impuestos fue mediante los censos. A medida de que Roma se fue expandiendo, fue creciendo, los ingresos por impuestos pues, se siguieron elevando, al igual que hacía la complejidad de recaudarlos. Los romanos se caracterizaron por, por contratar a personas que se les llamaba como censores, como hoy se les conoce. Y estos agentes no eran nada más agentes de la recaudación, sino que sino que iban mucho más allá, ¿no? El Estado romano le vendía la exclusiva de recaudar los impuestos de una determinada región a cambio de una cantidad fija. Esto quiere decir casi como un trabajo, ¿no? Iban a cobrar y en cambio se les pagaba un tanto. Al mismo tiempo, para Roma, este tipo de acuerdos era muy conveniente, ya que les permitía anticipar los ingresos y eventualmente iban creciendo el poder o los poderes altos y conocer de antemano la cantidad exacta que iban a recaudar. Esto ocasionó y aumentó una catástrofe nacional y el luto general fue en el nuevo censo impuesto a las provincias y a las ciudades. Los censores estaban por doquier, aplicaban, aplicaban impuestos por la más mínima cosa, tenían, tenían medidas exactas de las calles, de los árboles, incluso de los animales. Si tenían alguno de más, se les multaba. Y esto ocasionaba casi una guerra entre enemigos, que eran casi entre pues, de familia, ocasionaban la, la lucha entre mujeres contra hombres, entre niños contra padres, entre plebeyos contra los, los de gran, contra los patrones. Y ya no se podía vivir, ni se podía morir sin pagar impuestos.
Y los únicos que no pagaban impuestos eran los mendigos, porque por ellos no se les esperaba ningún tributo y pues lo que se esperaba era miseria e infelicidad. Al mismo tiempo, eran inmunes a cualquier injusticia. Hablemos un poco de los antecedentes de los censos en Latinoamérica. Uno de los que más destaca son los incas de 1197 a 1572, en donde tenían un registro de población, de tropas, de suministros, al mismo tiempo como inventarios generales. Y para esto utilizaban los llamados quipus, que puede apreciarse en la imagen de la izquierda, que era un juego de cintas enrolladas según un sistema de codificación mediante nodos y las cuerditas que puede apreciar a la persona. Al mismo tiempo, con este sistema llevaba un conteo de población y de las distribuciones de la tierra para los cultivos. En medida que crecían las familias, se les otorgaba más terreno para cosechar o para dedicarlas a la agricultura, relacionadas al mismo tiempo con las matemáticas. Al mismo tiempo, el imperio Inca fue parte importante de Perú y que actualmente se les conoció como el del mundo. Ahora también quiero destacar que hasta ahorita lo que vimos de los censos tuvieron distintos objetivos. Eventualmente cambiaron junto al tiempo. Tuvo dicha evolución. Entre algunas características fue para empadronar a la población, hacer un conteo para recaudar impuestos o bien para conocer los bienes necesarios para organizar estas o algunas batallas. Entonces, podríamos decir que un censo es una definición con mucho complejo, vaya, ¿no? Que sirve para buscar, ordenar, estudiar y sobre todo dar a conocer la situación, eh, sobre cuántos son y cómo viven los habitantes de o algún lugar en específico del país. Ahora vamos con los datos y referencias en México. El Censo General de la República Mexicana de 1895 fue el primero de su tipo que se realizó en el país, es decir, fue el primero que contó toda la población de México, es decir, a nivel nacional. Se implementó con el fin de contar solamente el número de habitantes que tenía la República Mexicana. Presenta la información al 20 de octubre de ese mismo año, es decir, la fecha en que se realizó. En 1895, bajo el régimen de Porfirio Díaz, México vivió una etapa de estabilidad política social y de grandes aspiraciones por superar el atraso que caracterizaba la actividad económica. A partir de este contexto que tenemos, el conjunto de esfuerzos del gobierno porfirista para impulsar el progreso nacional, claramente estaban buscando un avance. El proyecto censal de 1895 se presentó como una herramienta indispensable de conocimiento y diagnóstico del país, por lo cual su realización contó con el completo apoyo gubernamental. Es decir, que se dieron bastantes lugares públicos donde hacerse bastante difusión del tema, bastante difusión de dónde se iban a censar, de las boletas, se hicieron, se registraron, se les dieron, incluso los daban como anuncios esta parte del censo, ya que era una parte muy importante para el gobierno o también para su crecimiento. El hecho mismo de efectuarse el primer censo de la población del México independiente significó un precedente esencial para el establecimiento de una tradición que se mantendría en las siguientes décadas. Hasta el día de hoy, es decir, más de un siglo, estos censos se siguen realizando, ya sabemos, cada década, y es muy, muy importante que los hagamos y que no se confunda la información o que no los rellenemos erróneamente. Son realizados por el INEGI. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. Eso es actualmente y después es en México, ¿no? Como ya había mencionado antes, se habían hecho boletas para esto, en este caso, en esta primera instancia, usaron 3 boletas diferentes y por consiguiente hubo muchas dificultades adicionales en el operativo de levantamiento y en el procesamiento de la información. Esto nos referimos a que había cierta duplicidad en el cálculo de los residentes, es decir, que los números no encajaban o había personas de más para lo que era México.
al existir la posibilidad de captarlos como de paso, por así decirlo, en el lugar donde se encontraban al momento del censo y como ausentes en el lugar donde residían. Es decir, en un lugar se ponía como ausente y en otro estado o en otra localidad se ponía como que ahí estaba. Entonces, no se sabía si era la misma persona, entonces se contaban dos personas y ahí era donde cambiaban todas las cantidades, no todos los números. La boleta fue por vivienda, o sea, es decir, en cada casa cuántas personas vivían y pues en cuántos cuartos había más o menos. Y como procedimiento de captación, se utilizó el autoempadronamiento, es decir, que asimismo se contaban, no había nadie que verificara que esto sea cierto, por eso es que era como una parte de jura, ¿saben? Como de jura nos referimos a que ellos realmente estaban diciendo, pero no se sabía la verdad. Es decir, ellos hablaban con la verdad más precisa que podían, lo cual implicó dificultades para la captación de los datos por el alto nivel de analfabetismo en la población. Es decir, que realmente no había una parte que los ayudara a interpretar qué iban a poner, qué se iba a rellenar, dónde se iba a rellenar y a qué se refería cada cosa. Dicha estrategia pues pudo deberse a las complicaciones existentes pues en ese entonces, ya que era una época antigua, para reclutar y capacitar, también cómo organizar los contingentes numerosos que efectuarían entrevistas o cosas directas en todo el territorio nacional, es decir, en todo México. Dadas las precarias comunicaciones y lo limitado de los medios de transporte de la época, es decir, algunos ni siquiera podían llegar a lugares donde se estaban haciendo los censos, ya que no tenían los recursos. Tenemos dificultades como el analfabetismo, como ya lo mencioné, que no sabía ni siquiera interpretar ni hablar, ni siquiera escribirlo, interpretar la información de los censos. Censo de autoempadronamiento, es decir, ellos se numeraban, entonces no sabíamos si era cierto o no era cierto, o si estaban poniendo otra persona que no. Duplicidad de residentes, es decir, en algún lugar podían poner que ahí estaba la persona y en el otro también, y ni siquiera se daban cuenta, o a veces los números no coincidían. Residentes ausentes, es decir, que algunas personas que no estaban en un lugar o en el lugar de su localidad, se tomaban en cuenta como si sí estuviera esa persona y en otro lugar como si fuera otra persona, es decir, se seguían duplicando. Para la mejora y pues mejor eficacia, es probable que la temática considerada se haya inspirado en censos de otros países. Esto de los censos con mayor, los que son mayores potencias, principalmente de Francia y de los Estados Unidos, es decir, estos dos países que como sabemos son potencia mundial y más para esa época, adecuándose a las necesidades propias del país. Está claro que no tenemos las mismas necesidades de Estados Unidos, ya que ahí su economía está mucho mejor, y tampoco tenemos las mismas necesidades que Francia. México es un país que necesita su propio censo y con sus propios requerimientos. Los siguientes temas: edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento y nacionalidad, esto para no tener residentes duplicados. Lengua, religión, instrucción elemental, es decir, que algunas personas te indicaban que lo que ibas a poner o te apoyaban, o había iconos que te ayudaban a entender mejor esto de los censos o cómo rellenarlos. Referente al analfabetismo, ya que sabemos que ese era el mayor problema que se tenía al hacer los censos, y también ocupación, para saber si esa persona estaba en un trabajo y que en su trabajo no se tomara en cuenta esa persona, o que esa persona no estaba ahí y había más personas y realmente no existían esas personas. Ahí había un gran problema. También tenemos los censos en México. Me gustaría hablar de las partes o los ámbitos que se categorizan en cada uno, es decir, qué tantos censos hay en México o de qué tipo existen. Estos pues son realizados por el INEGI, claro. En primera instancia tenemos la de población y vivienda. El primero, como ya dije, se realizó en 1895 y se realiza cada década, es decir, cada 10 años, en los años terminados en cero, como 2020, 2030, 2040, excepto en uno, que es en 1921, ahí hay un espacio de 11 años y de 9 años. Constituyen la fuente de información básica más completa para conocer la realidad demográfica y social del país. Esto se trata de ser lo más preciso posible para que no haya tantas variaciones entre la realidad y lo que se tiene escrito. También tenemos los económicos, que se levantan cada 5 años, es decir, que se hacen cada 5 años o se renuevan cada 5 años desde 1930.
Ofrecen información sobre de las diversas unidades económicas, dedicadas, por ejemplo, a la pesca, minería, electricidad, agua, que es algo muy importante para todos los seres humanos, y gas, también construcción, manufacturas, comercio, servicios y transportes, porque gracias a su cobertura sectorial, temática y geográfica, la fuente de información económica es básicamente mucho más amplia. También tenemos la agrícola, ganadero y forestal. Estas van enlazados de la mano, ya que se usa una gran cantidad de tierra o gran cantidad de, de recursos. A esto nos referimos. Se llevan a cabo cada 10 años desde 1930 hasta 1991. El último que se realizó fue en el año de 2007, perdón. Es la fuente de información básica para saber qué, cuándo y pues también quiénes realizan las actividades agrícolas, ganaderas y de aprovechamiento forestal, ya que esto conlleva muchos recursos y mucho desgaste de ellos también. Al final tenemos lo de gobierno, que el primer levantamiento se realizó en 2009. El ámbito municipal y delegacional permiten conocer la situación que guardan la gestión y el desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado. Actualmente existen programas que abarcan solo los tres niveles, que sería el del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También para organismos autónomos, es decir, son personas que no están necesariamente del gobierno, no son necesariamente de gobierno. En la siguiente diapositiva hay una gráfica. De la parte superior, pues hay una gráfica donde nos muestran, es de 2020, es reciente, del año pasado, donde está a nivel nacional la población y te dice los datos que hay de mujeres y de hombres, qué porcentaje de cada uno. De la parte de abajo te dice en la primera barra de la izquierda, te menciona cuál es la población actual y después te va desglosando en cada estado cuánta población hay o cuánta población, cuál es el estado con mayor población y cuál es con el menos población, es decir, más poblado o menos poblado. Y pues bueno, ahora la importancia de los censos. Al ser los censos la recolección de información sobre los habitantes de una nación o población, a partir de esos datos se pueden conocer diversas situaciones por las que estén pasando las personas del país y así buscar una solución favorable. Pueden beneficiar en varios ámbitos, como son el social, el económico y el político. La importancia en el ámbito social. Tenemos la ubicación de servicios sociales, el cual consiste en que los censos muestran la distribución geográfica de la población por edad y sexo. La información es útil para planificar la ubicación de entidades económicas y servicios sociales. Por ejemplo, pues para saber si en una localidad hay un crecimiento en la población de adultos mayores. Así nos permitiría construir o acercar algún centro de atención especializado para dicha población. También tenemos la gestión propia de los municipios, donde la caracterización de la población que es obtenida con los censos ayuda a los municipios a definir y priorizar los servicios que se les va a otorgar a la comunidad, tanto en educación como en salud, vivienda, infraestructura, proyectos comunitarios, etc. Y también tenemos la información sobre áreas geográficas menores. Pues aquí tenemos que el censo entrega información sobre características sociales, demográficas y económicas de todo el país, incluso de zonas geográficas pequeñas o subpoblaciones, las que no siempre están representadas en encuestas y que ahora, gracias a los censos, pueden ser conocidas por las municipalidades y ser tomadas en cuenta cuando se crean juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias. Ahora, la importancia en el ámbito político. Tenemos que la delimitación de distritos electorales. Aquí, los datos, sobre todo, población y distribución geográfica que son entregados, por los censos, se utilizan para definir la cantidad de senadores, diputados, consejeros regionales, concejales comunales, perdón,
¿Qué necesita cada área? Esto pues, la cantidad de representantes se define por la cantidad de población territorial y la implementación y evaluación de políticas públicas. Aquí su información es útil para la toma de decisiones en diferentes sectores. Por ejemplo, en las autoridades de las 3 órdenes de gobierno, en la población en general, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Y ahora, la importancia económica de los censos. Pues es uno de los principales datos adquiridos del censo, pues lo económico, que son utilizados como los insumos para la distribución de los recursos económicos en las entidades federativas y en los municipios. También para la conformación de los distritos electorales y para hacer las proyecciones de población. Aunque también los censos también son importantes para otros ámbitos, no solo para los 3 anteriores, sino que también, por ejemplo, para la migración. Pues aquí el censo es la única fuente de información que permite conocer el movimiento de la población entre las comunas, provincias y regiones. Además, contabiliza a los migrantes y da a conocer sus características. Con ello se pueden elaborar estimaciones demográficas para fines de planificación y para la formulación de políticas migratorias. También en el ámbito de las vacunas, pues el censo es la principal fuente de información que da cuenta de la distribución de la población por edad. Ambas variables son básicas para que el Ministerio de Salud pueda estimar la población a vacunar, la cantidad de vacunas que necesita adquirir y cómo distribuirlas por todo el país. Y también los subsidios y subvenciones. Aquí la información de la población que proporciona el censo se utiliza para calcular las subvenciones escolares y los subsidios del Fondo Solidario en Viviendas, entre otros. Y pues bueno, por todo lo anterior, pudimos conocer muchos datos, aspectos, orígenes, etcétera, relacionados a los censos, además de lo que conlleva y su importancia, siendo esto una de las operaciones de recolección de información más importantes, vitales y pues efectivas. Y así, a partir de los censos, el gobierno del país conoce la situación por las que están pasando diferentes áreas de y a partir de los resultados se implementen políticas públicas en beneficio de toda la población. Por ello, está en nosotros hacer todo lo posible para facilitar este proceso de obtención de datos y a partir de la interpretación de los resultados de los censos, pues contemos con un país en el que los mexicanos tengamos una mejor calidad de vida. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Y muchas gracias por su atención.